sabemos que Dios nos da las bendiciones, amén. Si nos podemos poner de pie en esta tarde, vamos a leer un salmo todos juntos. Estoy segura que sí se sabe de ese salmo y quizás de memoria, pero lo vamos a leer todos juntos. El Salmo 23. Y cuando los tenga, me dicen un fuerte amén. 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 Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la vida y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Oremos todos juntos. Padre amado, gracias por esta noche que tú nos has dado, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tú has estado con nosotros durante todo este día. Gracias, Jesús, porque tú no nos has dejado, Señor, y en esta noche queremos levantar nuestra alabanza a ti, Jesús. Queremos levantar nuestras manos en señal que estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú has sido bueno y tú has sido fiel. Padre amado, recibe esta alabanza, recibe esta adoración que viene de lo más profundo de nuestros corazones. Nosotros decimos todos juntos, amén. Amén. Esas manos. Nos vamos a Jesús.
fuerte al Rey de Reyes. Te adoramos a ti, Jesús. Sabemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Padre amado, necesitamos más de ti, Señor. Estamos confiando en ti, Jesús. Ponemos nuestra confianza en ti porque sabemos, Señor, que tú no nos vas a fallar. Ponemos nuestra confianza en ti, Jesús, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. ¿Por qué no levantas tu adoración en este momento? Levanta tu alabanza. Si tú puedes, ¿por qué no levantas tus manos al cielo y lo declares en este momento? Padre amado, estoy confiando en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti, Señor.
estás obrando, siempre estás obrando, aunque no la vez estás obrando, aunque no la vez estás obrando, siempre estás obrando. Porque me levantas tu voz en este momento, siempre la debares, aunque no la vez estás obrando, aunque no la vez estás obrando, siempre estás obrando. Siempre una vez más, aunque no pueda ver, aunque no la vez estás obrando, aunque no la vez estás obrando, siempre estás obrando. Siempre estoy en la canción, milagroso, abres camino, cubres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor, una vez más. Milagroso, abres camino, cubres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Una vez más, así eres, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, Jesús, y tú nunca te olvidas de tus hijos. Nunca te olvidas de tus hijas. Y por esa razón, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos nuestros corazones en tus manos. Y Padre amado, algunos de nosotros ya estamos cansados, no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pero en este momento, Señor, tú nos das la fortaleza, tú nos das la esperanza y tú nos das el gozo y la paz. Porque tú eres un Dios bueno, Jesús, tú eres un Dios fiel. Si tú crees que el Señor es bueno, ¿por qué no le das esos aplausos al Señor? Él es merecedor de toda alabanza y de toda gloria. También, ¿por qué no le das un abrazo al hermano que tienes a la par? Un abrazo bien fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios. El Dios que abre camino donde no lo hay. Aquel que da fortaleza al cansado. Aquel que sana al herido. Ese es nuestro Dios. Servimos a un Dios grande, un Dios poderoso. Eso nos da alegría de poder reconocerlo, de poder ver lo grande que es nuestro Dios. Yo le invito en esta noche a que ahí donde usted se encuentra, usted le dé una ofrenda de palmas al Señor por lo grande que es Él. Amén. Les invito en esta hora nuestra hermana Rocío se acercó a mí al inicio del servicio y expresó una necesidad que ella tiene. Su hermano, como ustedes saben, se encuentra en un estado muy difícil de salud. El cáncer, ¿verdad?, ha querido apoderarse de su vida y viene a perturbar, ¿verdad?, la vida de él, y no solamente, como nosotros sabemos, no solamente la de él, sino también de su familia, porque lo ven sufrir, ¿verdad? Y eso es algo muy difícil. Y cuando suceden cosas así, uno no encuentra, ¿verdad?, qué decir, porque uno sabe que en esos momentos no hay nada que uno pueda decir que haga sentir bien a uno, ¿verdad?
no hay palabras que puedan traer ese alivio. Lo único que el Señor nos manda hacer en estas situaciones es de que cuando nuestro hermano llora, llorar con él. Cuando ellos sufren, suframos con ellos. Y no solamente eso, nos mandan a orar los unos por los otros. Pero la palabra de Dios dice: no os afanaos cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así que la palabra de Dios viene y le dice a nuestra hermana Rocío, viene y le dice a todo aquello que pueda estar afanado en este momento: no os afanéis, porque yo he vencido al mundo. Y nosotros nos agarramos de esa promesa. Nos agarramos de esa promesa. No significa que no pasaremos por tristeza, sino simplemente que sabremos quién es el que vence. Sabemos quién es el que triunfa, quién nos da la victoria. Y en este momento, ¿verdad? Voy a pedir que las hermanas que estén ahí alrededor, todas las hermanas que están aquí, que pasen allá donde está nuestra hermana Rocío, y vamos a orar por ella. Yo sé que tal vez alguno de ustedes pueda decir: oh, yo tengo alguna necesidad también, pero en este momento quiero aprovechar este momento y orar por ella precisamente, y luego si alguien tiene otra necesidad, estaremos orando por esa necesidad. Pero acérquese allí con nuestra hermana Rocío, dándole la fortaleza que solamente, ¿verdad?, Cristo puede dar por medio del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Yo sé que no hay nada imposible para Dios, pero también sé que Dios tiene un plan perfecto para todo lo que sucede en nuestra vida. Solamente pedimos su voluntad perfecta que se cumpla. Pedimos fortaleza en la vida de ella, en la vida de su familia. Pedimos, ¿verdad?, por fortaleza en su hermano también, que se encuentra en esta situación. Ella me dice que cuando ella habla con él está lleno de fe. Él está confiando en Dios. Así que nosotros en este momento nos agarramos de esa fe que tiene su hermano y vamos a creer en Dios que Él cumplirá su promesa. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Nos acercamos, Señor, ante el trono de tu gracia. Señor, donde sabemos que en ti fluye sanidad, donde en ti fluye, Señor, fortaleza, donde en ti fluye paz, Señor. Señor, y nosotros estamos declarando lo que tu palabra nos viene a decir a nosotros. Que tengamos, Señor, fe, Señor, que no nos afanemos, Señor, cuando estemos en diversas pruebas. Señor, confiando, Señor, de que tú has vencido este mundo. Señor, tú eres el que vence. Señor, y por medio de esa victoria nos has dado la victoria a nosotros. Pero, Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú le des fortaleza, que tú le des paz, Señor. Yo sé, Señor, que la distancia también tiene mucho efecto en esta situación, Padre. Pero sabemos, Señor, de que el que tiene que estar cerca eres tú. Y ahí tú estás, Señor. Allí tú estás, Señor, con el hermano de nuestra hermana Rocío. Tú, Señor, sí estás allí. Señor, y en este momento yo te pido, Señor, de que tú toques su vida, Señor, ahí donde él está, Señor. Trayendo, Señor, alivio, trayendo salud, Señor, trayendo esperanza, trayendo paz. Señor, creemos, Señor, que tú eres el Dios, Señor, que hace las cosas imposibles posibles. Señor, y creemos, Padre, que todo lo que tú haces, lo haces perfecto. Simplemente confiamos en ti, confiamos en ti. Trae fe, Señor, trae fuerza, trae paz. Lo declaramos en esta hora. Lo declaramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. A ti clamamos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Declaramos paz sobre la vida de nuestra hermana Rocío. Declaramos fuerza. Y sabemos que lo que ella está pasando es difícil, pero ella saldrá de esto victoriosa. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para sus hijos. Amén.
Y pues aprovechando, ¿verdad? Si alguien más tiene alguna necesidad, queremos también orar por ella. No sé si alguien tenga alguna necesidad que ustedes quieran exponer, hermano Zapata. Que el Señor les bendiga. El viernes pasado, como todos ustedes saben, tenía un problema legal en México relacionado con las casitas que tengo allá, de las cuales mis hermanos se habían apoderado ilegalmente hace muchos años. Y este viernes pasado ya fue el desalojo, ya los desalojaron con la fuerza pública, ¿verdad? Se puso la situación muy difícil. Mi madre correteando a mi hija con un cuchillo, estando ahí la policía, la ejecutora. La ejecutora es una abogada que va a ejecutar el desalojo, y ella va tomando nota de todo lo que pasa. Y pues más amenazas de muerte contra mi hija y mi mamá atrás de ella, mis hermanos haciendo videos, pues a mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo les diré? Como haciéndose la víctima, pues, cuando pues ellos se quieren apoderar de dos casas que no les costó trabajo a ninguno de ellos. Y yo le digo a mi mamá, pues yo también soy tu hijo, madre, ¿por qué no te duelo yo y los demás sí? Pero ella siempre ha negado que de mí nunca ha tenido nada, cuando el Señor la ha bendecido muchas veces por medio mío, ¿verdad? Pero como le dije yo, que el Señor te perdone, madre, porque no estás negando que yo te he ayudado, estás negando la mano del Señor que siempre ha estado contigo. Y así está la situación allá. Han estado subiendo videos, han estado poniéndose en contacto con mis contactos de Facebook, calumniándome, subieron los videos y todo, y pues nosotros tenemos mucha angustia, preocupación por nuestra hija que está allá solita allá, indefensa. Ellos eran como 30 de familia contra ella solita, y pues le pedimos al Señor que mande ángeles del cielo que la protejan, que cuiden de ella. Y pues el Señor ya nos mostró su gloria, ¿verdad? Porque nos dio la victoria. Yo le pedí al Señor justicia y el Señor me la dio, y que siga poniendo sus manos en este asunto, porque todavía sigue el pleito. Que el Señor ponga sus santas y benditas manos en este asunto. ¿Alguien más tiene alguna necesidad? ¿Alguien más? No. Amén. Vamos a orar. Nosotros reconocemos, ¿verdad?, que aquí en el mundo, ¿verdad?, vienen tantas aflicciones. Tristemente, ¿verdad?, como la situación de nuestro hermano Zapata, nuestra familia termina, ¿verdad?, haciendo cosas que tal vez que nuestros mismos enemigos tal vez ni se atreverían a hacer. Pero nosotros conocemos a un Dios que trae justicia, y no se mueve un pelo de nuestra cabeza si Dios así no lo permite. Y nosotros estamos declarando, ¿verdad?, no solamente protección sobre la hija de nuestro hermano Zapata, pero paz en esta familia, de que el enemigo no venga a perturbar corazones y mentes, ¿verdad?, sino de que haya paz y protección sobre la hija de nuestro hermano Zapata. Y nosotros sabemos que Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Hasta aquí le ha dado la victoria, y Él seguirá dándole la victoria. Dios no empieza algo para no culminarlo. Él lo empieza y lo termina perfectamente. Y nuestra hermana Ana, vamos a estar orando por una puerta que se abra de empleo para su vida. Amén. Oremos juntos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios. Señor, reconociendo que tú eres nuestro creador, que tú eres, Señor, el dueño, Señor, de todo lo que hay en este universo. Señor, tú eres, Señor, el dador de vida. Señor, tú eres, Señor, perfecto. Señor, y en este momento venimos ante ti, Señor, por nuestras necesidades. Algunas de ellas, Señor, han sido expuestas en esta noche. Señor, otras, Padre, tal vez, Señor, están dentro de nuestros corazones, Señor, pero tú las conoces.
Señor, yo te pido en este momento por aquellas necesidades que tal vez hayan en nuestros corazones, Señor, que no las pusimos, Señor, en voz alta, pero sí, Señor, pedimos, Padre, que tú obres, Señor. Tú conoces cada corazón, cada necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú obres, Señor, a nuestro favor, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Señor, yo pido, Señor, de que tú traigas salud, que tú traigas, Señor, estabilidad financiera, que tú traigas, Señor, estabilidad, Señor, en los hogares, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo pongo en tus manos a tus hijos. Y en este momento, Señor, nos unimos cada uno de nosotros, Señor, Padre, creyendo en tu nombre, Señor, de que tú harás algo muy especial en la vida, Señor, de la familia Zapata. Señor Padre, tú que estás, Señor, allá, Padre Santo, tú puedes ver, Señor, las injusticias, Señor. Señor, y han, Señor, podido llegar hasta acá, Señor, tanta injusticia. Padre, yo te pido, Señor, de que tú tomes el control, que tú hagas, Señor, algo en esta vida, Señor, en la vida, Señor, de tus hijos, Señor, en la vida de la hija de nuestro hermano Zapata, Padre. Yo te pido, Señor, protección. Yo te pido, Señor, que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de ella, Señor, que nada ni nadie pueda venir, Señor, y a tocar, Señor, a tratar, Señor, de invadir, Señor, su vida, Padre. Declaramos, Señor, paz en ella. Declaramos, Señor, protección divina. Señor, declaramos que tu sangre preciosa, Señor, empieza, Señor, a fluir, Señor, en donde ella se encuentra, Padre. Señor, que no haya nada ni nadie que pueda venir a tocar, Padre Santo, su vida, Señor, ni sus sentimientos, Señor. Nada, Señor, venga a tocar, Señor, su corazón. Señor, declaramos protección sobre de su vida. Declaramos, Señor, en este momento, Señor, que tus ángeles, Señor, están como guardianes, Señor, alrededor de ella, Señor. Señor, y en este momento también te pido, Señor, que como sus padres, Padre, ellos están afligidos, Señor, con el pensar de que algo pueda suceder. Padre, en este momento yo pongo la paz, Señor, que solamente tú sabes dar, Señor, en sus vidas. Señor, que ellos puedan, Señor, tener esta tranquilidad, Señor, sabiendo que tú estás en control. Padre, lo declaramos en esta noche. Señor, que ellos salen de aquí confiados, ellos salen de aquí creyendo, ellos salen de aquí, Señor, con la certeza de que tú, Señor, estás haciendo algo. Señor, te pido que tú sigas haciendo la obra, Señor, como tú ya la estás haciendo, Señor, y creemos que tú lo vas a completar, Señor, a tu perfección, Señor, y quedaremos asombrados, Señor, de las cosas y maravillas que tú harás, Padre. Señor, que tú empezarás, Señor, a convertir esos corazones duros, Señor, Padre Santo, en corazones, Señor, sensibles, Señor, y más que nada sensibles, Señor, a tu voz. Padre, lo declaramos en esta hora, Señor. Padre, te pedimos por la vida de nuestra hermana Ana. Señor, que tú puedas en este momento, Señor, empezar a abrir puertas, Señor, de trabajo, Señor. Padre, oportunidades, Señor, que bendecirán a tu hija, Padre. Señor, sabemos que tú desde ya, Señor, ya que tú eres el dueño del tiempo, tú ya sabes, Señor, el destino de tu hija. Tú ya sabes dónde ella se encontrará, Señor. Tú ya sabes qué puertas, Señor, se abrirán. Yo te pido, Señor, que tú dirijas sus pasos, Señor, para que ella pueda, Señor, encontrar el lugar que tú ya tienes preparado para ella, Señor. Un lugar, Señor, de bendición. Un lugar, Señor, que traerá, Señor, paz a su vida. Un lugar, Señor, que le aumentarás a la sabiduría, Padre. Lo declaramos en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú inclinas tu oído aquí, Señor, en esta noche hacia tus hijos, Señor. Señor, y empiezas a obrar a nuestro favor. Lo declaramos en esta noche, dándote gracias, dándote gloria, dándote a ti todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestro servicio en esta noche y vamos a adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Así que ya está el canto, creo que hay un canto ahí. Y pueden venir pasando acá hacia el frente a traer su ofrenda al altar. Amén. Y recuerden, los niños traen su cajita, pueden los niños ofrendar dentro de su cajita.
Amén. Y como pueden ver, ya la cajita está feliz. Vamos a dedicar, if you would like to lift that box up, vamos a dedicar estas ofrendas al Señor. Padre, en esta hora, Señor, dedicamos, Señor, estas ofrendas a ti, Padre, sabiendo, Señor, de que tú las recibes, Señor, con agrado, porque lo hemos dado, Señor, con alegría, Señor. Señor, y no por necesidad, sino por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Señor, hay corazones agradecidos, Señor, aquí, Señor, en tu pueblo, Señor, y hemos dado con alegría. Recíbela, Señor, para ti, Señor, son, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy. La semana pasada culminamos nuestra clase de los dones y hoy estaremos entrando a una clase nueva y vamos a estar estudiando el libro de Filemón. ¿Ven? Es un libro muy cortito. ¿Quién aquí me puede, que quiere tratar de adivinar cuántos libros trae este capítulo? Este libro, ¿cuántos capítulos tiene? Tres. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie? Este libro trae un capítulo. ¿Verdad? Y por eso, ¿verdad? Muchas veces es uno de los libros que casi siempre lo brincamos. ¿Por qué? Porque solamente trae un libro. Pero yo empecé a leer este libro y no quiero entrar en mucho detalle. ¿Por qué? Porque son cosas que voy a dar, puntos que voy a traer dentro de la clase. Pero vamos a estar hablando del libro de Filemón. Y obviamente, ¿verdad? Como tiene un capítulo, no hay mucho, ¿verdad? Yo pensé que no había mucho que podríamos sacarle a este libro, pero me equivoqué, porque en cuanto lo empecé a estudiar, me llevé la sorpresa de que lo pude dividir en 3 clases, porque hay mucho que abarcar y usted va a ir aprendiendo. A mí estas son las cosas que a mí me encanta hacer, es de meterme dentro de un libro de la Biblia y investigar por qué se dijo esto, por qué se hizo así. Me encanta, es lo que más me gusta a mí hacer, y eso es lo que hice en este libro. Así que usted va a entender este libro el día de hoy un poquito más. Amén. En primer lugar, este es obviamente un capítulo. Es una historia muy pequeña, pero es un asunto muy grande. Sabemos que esta carta es escrita por Pablo el apóstol a su amigo y hermano en Cristo, Filemón. Y yo les estaré dando más detalles acerca de esta carta, porque este libro es una carta. Podemos nosotros saber que Filemón era un hombre de dinero, estaba estable financieramente. Él tenía su casa y también él tenía esclavos. ¿Okay? Una persona que vive así obviamente vive muy bien, ¿verdad? Y la esclavitud en esos días era una simple forma de vivir, aunque ahora lo podamos ver como algo más, ¿verdad?, malo. En esos tiempos era algo muy común, ¿okay? Para las personas que estaban financieramente estables, eso era muy común. Si nosotros no prestamos atención, pensaríamos que la esclavitud es cosa del pasado, pero en realidad, si usted no lo ha notado, la esclavitud también se ve hoy en día. También podemos encontrar a personas que están en esclavitud. Pero lo que sí podemos ver o saber es que Filemón era un hombre bueno y trataba bien a sus esclavos. En ese tiempo, ¿verdad?, los esclavos eran maltratados, los trataban muy mal. Pero Filemón era diferente.
Filemón tenía sus esclavos, pero él los trataba muy bien. Filemón también abrió su hogar, siempre abría su hogar a visitantes, y también él abrió su hogar a una iglesia. En ese tiempo la iglesia era algo bastante nuevo, ¿verdad? Ahora la iglesia es algo muy común, pero en ese tiempo las iglesias era algo nuevo y se hacía en hogares, ¿verdad? Unos años antes Pablo se aparece en este pueblo donde está Filemón y les empieza a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Algunos ignoraron, como el día de hoy es muy común, ¿verdad? Ignorar, ¿verdad? Cuando se habla acerca de Dios. Algunos ignoraron, pero Filemón escuchó y él aceptó a Cristo como su Salvador. También lo aceptaron su esposa y su hijo. Y sus vidas cambiaron completamente. Al predicar el Evangelio, mucha gente comenzó a aceptar a Cristo, así que necesitaban un lugar donde reunirse. Y ahí fue donde fue el comienzo de la iglesia, en la casa de Filemón. Él ofreció su casa y ahí se comenzó la obra. Y con el tiempo, Filemón y Pablo se convirtieron en grandes amigos. Obviamente, ¿verdad? Estando en una iglesia, ¿verdad? Aquí nosotros como hermanos llegamos y no conocemos, como nuestra hermana Loima, por ejemplo, nuestra hermana Alicia, llegó aquí, Eri también llegó aquí así, ¿verdad? Sin conocer a nadie, y de repente ahora tienen amistades aquí, ¿verdad? Y eso sucedió con Filemón y Pablo, se convirtieron en grandes amigos. Y esto es lo que comienza, lo que ahora vamos a estudiar, y vamos a irnos a unos años después. Pablo entonces se va a predicar el Evangelio, deja ese lugar y se va a predicar el Evangelio en otros pueblos. Y esto causa que se meta en problemas, ¿verdad? Porque obviamente no había la libertad que hay el día de hoy para predicar. Y lo meten en la cárcel en Roma. Y no es la primera vez que lo meten en la cárcel. Varias veces ya lo habían metido en la cárcel. Pero llegó a Roma y lo metieron a la cárcel. Esta vez Pablo está en arresto domiciliario. ¿Así se dice? Domiciliario. Y lo practiqué en la casa, pero aún lo tienen atado a un guardia. Está en su casa, ¿verdad? Uno piensa que porque está el arresto es diferente, es en su casa, uno piensa, pues eso es fácil, ¿verdad? Pero no, lo tenían ahí, pero encima de eso todavía estaba atado a un soldado romano, ¿verdad? Lo tenían en cuidado, ¿verdad? Y Pablo aún así seguía predicando la palabra y cambiando vidas. Y una de ellas era una de las personas que va a estar conectado con Filemón y es parte principal de este libro. ¿Okay? Está Pablo predicando, encima de que está atado a ese soldado, él sigue predicando y sus predicaciones empiezan, no las predicaciones, obviamente, ¿verdad? El Evangelio empieza a cambiar la vida de los que lo rodean. Y, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Ellos pensaron que al arrestarlo, que iba a detener lo que Dios quería hacer en medio de Pablo, pero si usted nota, en la vida de Pablo, vemos que hasta en la cárcel, él seguía haciendo lo que él tenía que hacer. Y aún así la gente se entregaba a Cristo. Y no era necesario que Pablo estuviera ahí, porque en una de esas ocasiones Pablo se encuentra con otro amigo, Silas, y ellos dos están en la cárcel, y estando en la cárcel, por lo que ellos hicieron en la cárcel, otros allá afuera aceptaron a Cristo como su Salvador. No estuvieron ni dentro de la cárcel y aceptaron a Cristo como su Salvador. Ese es el poder del Evangelio, ¿verdad? Que tenía Pablo en su vida. Y Pablo comienza a predicar y a predicar y a predicar, y llega un hombre hacia Pablo, y este hombre se llama Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido.
Y no es nada más ni nada menos que el esclavo de ¿quién? De Filemón. De Filemón. Así que Onésimo se sale huyendo de Filemón, que lo tenía como esclavo, que ya sabemos que Filemón era un señor bueno, no era que lo maltrataban, era una persona buena. Filemón era bueno, pero aún así él no tenía su libertad y él quería su libertad, no se sentía feliz. Él sale huyendo y se encuentra con Pablo, el amigo del que está huyendo, amigo de Filemón. Y en ese tiempo lo que hizo Onésimo era considerado un crimen muy grave. El huir de esa manera era un crimen muy grave, y él sale huyendo. Nosotros por medio de verdad estuve buscando, no sabemos mucho de la historia de este hombre, pero sabemos que él llega a Roma y se encuentra en ese momento con Pablo. Onésimo, en esa misma historia, él cambia su vida. Y él cambia su vida por el mismo evangelio que cambió la vida de Filemón. Al escuchar que Jesús lo amaba, porque si usted no sabe, hasta hoy en día, ¿verdad? Personas que se encuentran en esa parte del mundo hasta el día de hoy, el escuchar que hay alguien que les ama es algo increíble. Es algo que hasta el día de hoy se les hace imposible. El mismo Dios de ellos, que es Alá, no se encuentra en nada de lo que ellos tienen, ¿verdad? No hay nada que pueda decirles a ellos que Alá los ama. Así que oír que alguien les amaba era algo increíble para ellos, y sigue siendo. Aquí es muy difícil evangelizar. Si usted no nota, el que uno diga Cristo te ama no tiene mucho efecto, porque dicen sí, ajá, ya lo han oído antes, su corazón ya se endureció a eso, ¿verdad? No es muy fácil. Yo recuerdo que antes, cuando mis papás hacían con la iglesia, hacían evangelismo, era un parque cerca de nuestra hermana Rocío, ¿verdad? En esa comunidad, iban y evangelizaban, y con el simple hey, Cristo te ama, habría una conversación muy grande, y mucha gente, ¿verdad? Hacía preguntas con el simple Cristo te ama. Hoy en día no es muy fácil el hablar con alguien con decir Cristo te ama. Claro, uno va sembrando una semilla, sí, pero ya no es tan fácil, no es tan fácil abrir una conversación o llamar la atención con Cristo te ama. Pero en ese tiempo, y hasta el día de hoy, las personas que andan en esa parte del mundo, sí, con saber de que alguien les ama era algo muy increíble, y esto cambió la vida de Onésimo. El saber que había un Dios que lo amaba, el saber que Jesús vino a este mundo, ¿verdad?, a servir, como él estaba de esclavo, se relacionó con Jesús. Y luego el saber de que lo mataron como que si fuera un ladrón, ¿verdad? Y esto le dio esperanza y le dio libertad a Onésimo. Ahora, Onésimo se encuentra trabajando con Pablo. Y pues ya vemos que el problema es que Onésimo seguía de esclavo y pertenecía a Filemón. Y Pablo lo sabía. Pablo estaba consciente de que Onésimo le pertenecía a Filemón. Lo que es cierto, y eso es lo que me llamó la atención, y ahí fue donde me abrí un poquito, es que lo que es cierto para Onésimo también es cierto para nosotros. El aceptar a Cristo no arregla nuestro pasado, que no sé si usted me entiende, y no arregla el sistema de este mundo. El aceptar a Cristo no arregla lo que sucede
en nuestros hogares, no arregla lo que sucede en este mundo, no arregla, ¿verdad?, mucho, ¿verdad? No es algo que uno pueda decir, acepté a Cristo como mi Salvador y todas las consecuencias de nuestro pecado ya no existen. Así no es la cosa. ¿Cuántos aquí saben eso? Que uno acepta a Cristo como su Salvador y todavía vive en este mundo. Todavía tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. El que seamos hijos de Dios no significa que no tengamos que nosotros, ¿verdad?, luchar con nuestro pasado o con lo que estamos viviendo. Y este fue el caso de Onésimo. Él tuvo que enfrentar su pasado y en algún momento él iba a tener que encontrarse de nuevo con Filemón. Usted se imagina, ¿verdad?, ser una persona prófuga, irse huyendo y caer con el amigo del que estás huyendo. Eso es increíble. Va huyendo de Filemón y cae en las manos del amigo de Filemón, ¿verdad? Y obviamente, porque somos cristianos no significa de que nos tenemos que olvidar de la ley. Y eso sucedió aquí en este caso. Pablo sabía que Filemón estaba huyendo de su amigo, no, que Onésimo estaba huyendo de su amigo. Así que Pablo, aún así lo tiene, lo acepta, obviamente, ¿verdad? Lo acepta en su casa, lo acepta, él lo pone a trabajar, están trabajando, pero dice él, llegará el tiempo en que te tengo que mandar hacia tu Señor. Lo usó, ¿verdad? Aceptó a Cristo como Salvador y le dijo, ven para acá que ahora tienes que enfrentar lo que tanto huías. Como cristianos, ¿verdad? Esto para mí me llamó mucho la atención porque la esclavitud obviamente no es algo que como cristianos nosotros deberíamos de verlo como algo, decir, sí, eso está bien, ¿verdad? Hoy en día eso no se ve. Si yo sé que alguien está como esclavo y llega a mi casa, yo no voy a querer mandarlos de nuevo a su esclavitud. Yo no. Pero la ley dice que te tengo que regresar. Lo correcto que Pablo tiene que hacer es regresarlo, ¿verdad? Y él ve a Onésimo, lo prepara, obviamente, ¿verdad? Lo prepara como hombre, lo prepara como cristiano, lo usa y lo tiene ahí. Y luego Pablo decide, no estoy en paz. No sé cómo, ¿verdad? Esto no es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, pero yo le estoy añadiendo ahí un poquito, me estoy imaginando mi historia. Que él no se sentía en paz y decía, tengo que hacer algo. Él, encima de que Dios lo está usando, yo sé que lo tengo que regresar a mi amigo, como código de amistad, ¿verdad? Así que Pablo comienza a escribir esta carta, la que es el libro de Filemón. Amén. Y vamos a entrar al libro de Filemón, pero quiero que usted sepa, no vamos a entrar en toda la carta el día de hoy. Usted puede leerla en su hogar, pero la vamos a cortar en pedacitos para exprimirle el jugo. Pero quiero que usted vea cómo Pablo escribe esta carta. Amén. Leamos el primer versículo, que es Filemón 1:1. Y dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Y vamos a hacer una pausa.
Pablo sabe cómo hablarle a alguien, ¿verdad? En esta carta él comienza con el fundamento de que hay amistad entre ellos. Obviamente él no, ¿verdad? Supo cómo suavizar la situación, ¿verdad? Amigo mío, ay, querido amigo, ay, ¿cómo estás, mi amigo? Y luego continúa en el verso 2 y 3 diciendo: a la hermana había a Arquipo, nuestro compañero de esta lucha, quienes ellos son la esposa y el hijo de Filemón. Y la iglesia que se reúne en tu casa. Esta carta no solamente era para Filemón, también era para la iglesia. Así que él empieza a platicar y dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. No solamente él habla con ellos y le dice: recuerda que hay amistad entre tú y yo, antes de decirte lo que te tengo que decir. Hay amistad entre tú y yo. Oh, y salúdame a tu esposa y a tu hijo, ¿verdad? Es una persona muy sabia al recordar, ¿verdad?, lo bueno antes de decirle lo que sigue. Y luego en el versículo, nos vamos a brincar al 5 y el 7, dice: porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Y hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Filemón, Pablo, entonces, después de reconocer: oyes, hay amistad entre tú y yo. Y hey, no solamente hay amistad, somos como familia. Salúdame a tu esposa y salúdame a tus hijos. Y a la iglesia también, ¿verdad? Abriendo camino. Entonces Pablo también empieza a reconocer lo bueno que es Filemón. Y empieza a hablar de sus atributos y a reconocer lo bueno que él ha hecho. Empieza él a decir, ¿verdad?, como tengo noticias de tu amor y la fidelidad que has tenido tú con el Señor, ¿verdad? Obviamente él empieza a decir todo lo bueno y lo que él ha escuchado. Recuerde que Pablo está encarcelado, así de que él aún así él recibe noticias de las iglesias, ¿verdad? Vienen y le dicen cómo siguen las iglesias, ¿verdad? Porque por eso él es conocido como apóstol, porque él fue y abrió varias iglesias y todos vienen y se reportan con él. Y él siempre no hace esta carta simplemente para suavizarle el callo a Filemón, sino que también él empieza, ¿verdad? Él realmente está feliz de saber que aceptó a Cristo como su Salvador, abrió su hogar para hacer iglesia, y encima de eso ve la fidelidad de Filemón. Y él empieza a decir todo esto. Ahora quiero que usted entienda algo. Cuando estoy hablando de esta carta que Pablo le está mandando a Filemón, quiero que esté consciente también de que el que envía la carta es el esclavo. El esclavo es el que anda trayendo la carta. Así que usted puede imaginarse que aquí llega este prófugo. No solo viene con un grupo, ¿verdad? No lo van a mandar solo, lo mandan con un grupo de cristianos. Y lo mandan con la carta. Esta es personal. Esta carta es personal directamente para Filemón. Y traen otra para la iglesia.
Y esta es dirigida a Filemón, a Pablo, ¿verdad? Que se encuentra atado en su casa, ¿verdad? Y quiero que usted entienda el por qué le digo eso. Es porque Pablo es una de las personas, los personajes en la Biblia, que creía firmemente en la libertad, siendo él prisionero. Él era un prisionero, pero él vivía la libertad de Cristo. Y a mí me sorprende mucho la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque él, siendo prisionero, vivía la libertad. Muchas veces nuestras circunstancias de nuestra vida, ¿verdad?, nos limitan y vivimos siendo prisioneros de nuestra situación. Pero Pablo decidió: ya estoy encarcelado, no pienso encarcelar mi mentalidad ni mi creencia en Cristo. Yo estoy encarcelado de esta manera, pero yo seguiré trabajando para el Señor, aunque esté encarcelado en este mundo. Y es algo que nosotros debemos de entender y aprender de Pablo. ¿Por qué? Porque simplemente porque nuestra circunstancia nos dice que no podemos, no significa que no podemos. Esa circunstancia en la que se encontraba Pablo era para que él ya no predicara. ¿Sí me entiende? Él estaba encarcelado para que ya no estuviera predicando. Su delito era ese. ¿Y qué usted cree que lo hacía? Aún arrestado, predicando. Su situación no limitaba lo que él tenía que hacer. Así que Pablo, siendo prisionero, él vivía a plena libertad. Y él manda a este prófugo hacia su Señor, declarando libertad sobre la vida de él también. Así que llega Onésimo con una carta, llega con otros hermanos en la fe, y viene y le trae esta carta a Filemón. Algo que usted y yo, y esto es para terminar, algo que usted y yo quiero que notemos, es que esta carta que nosotros estamos leyendo, o vamos a leer, a completar de leer la semana que viene, era una carta personal que nadie más que Filemón la tenía que leer. Y para mí se me hace increíble que tú y yo hoy la estemos leyendo. Un pedazo de historia que solamente era entre amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa conversación entre amigos, o tenido una plática que solamente nuestro amigo tiene que oír? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa plática? Ahora imagínense que años después alguien puede oír esa plática. Para mí esto fue un tesoro, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que la miramos de apercibido, ¿verdad? Y por apercibido, y ni sabemos. ¿Cuántos habían leído el libro de Filemón? Completo, todo. Nada más un capítulo. todo el libro de Filemón. Con un capítulo. Es muy difícil de leer por lo largo que es, ¿verdad, hermanos? Ese libro, ¿verdad? Y comencé de esta manera, sin entrar en detalle en el libro, porque a mí eso fue lo más que me impresionó. El saber, uno, que sale Onésimo huyendo de su casa, sale huyendo de su amo, y piensa, ¿verdad?, que ya por fin había escapado, y llegó a manos del amigo de su amo.
Punto número 1 que me quedó asombrada. 2, me asombró el que saliendo de su casa, huyendo, siendo prófugo, el Señor usó esa circunstancia y la convirtió en una bendición, porque fue lo que Dios usó para que él entregara su vida a Cristo. Amen. Y luego de que él entrega su vida a Cristo, porque así es Dios, él dice, ok, ya, yo en los ojos de Cristo, en los ojos de Dios, Onésimo era su hijo. Ante los ojos de Dios, Onésimo era su hijo. Pero ¿sabe que era él también en los ojos del mundo? Un prófugo. Siendo hijo de Dios, no le quitó lo que el mundo veía en él. Era un prófugo. Y Dios le dijo, no. Ahora que tú eres mi hijo, vamos a hacer las cosas bien. Regresa de donde estás huyendo. Regresa, vete para atrás de donde estás huyendo. Así que él pensó, bueno, por lo menos estoy trabajando aquí en la iglesia con Pablo. Y Pablo dice, sí, me encantaría tenerte aquí, pero toma, escribí esta carta y se la vas a llevar a quien tú crees, a Filemón. Imagínense cómo se sintió Onésimo en ese momento. Pues si ya vas a mandar a este grupo, ¿por qué me tienes que mandar a mí? Porque todo lo que Dios hace lo hace a perfección. Todo lo que Dios hace lo hace a perfección. Y Dios no va a hacer algo y mantenerte en la boca del lobo. Y va a decir, yo ya te arreglé por dentro, ahora vamos a arreglar todo por fuera. Regresa a tu amo. Y la semana que viene continuamos con la carta de nuestro hermano Pablo hacia Filemón, acerca de Onésimo. Otra vez, la semana que viene continuamos la carta de hacia sobre Onésimo. Amén.